Y es allí cuando surge la pregunta. Y es allí cuando surge la pregunta. Que dice: ¿qué quiere Dios de su pueblo? Escriban así. ¿Qué quiere Dios de su pueblo? Con signo de interrogante en ambos lados. Y es ahí donde surge la pregunta que dice: ¿qué quiere Dios de su pueblo? La respuesta a esa pregunta es la siguiente. Escríbanlo así. La respuesta a esa pregunta es la siguiente. La respuesta a esa pregunta es la siguiente. Dios quiere obediencia, amor, y humildad. Dios quiere, la respuesta a esa pregunta es la siguiente. Dice: Dios quiere obediencia, amor y humildad. Obediencia, amor, humildad. Estos tres son más importantes que los sacrificios. Estos tres son más importantes que los sacrificios. Aquí no está hablando de la ayuno. No. Sacrificio, ese es el sacrificio corporal de animales o de seres humanos. Está hablando de obediencia, amor y humildad. Sí. Estos tres son más importantes. Correcto. El sacrificio al que se refiere aquí no es el ayuno. No. ¿Cómo decimos? Estos tres son Más importantes que los sacrificios. Por eso menciona en plural, que los sacrificios. Porque hay sacrificio humano y sacrificio animal. ¿Verdad? Que si se elaboraba antes, mataban un becerro y se rociaban la sangre. Ya con eso quedaban. También muchos también se derramaban su sangre, según muchas religiones, en mucho tiempo, en la ley de Moisés incluso. ¿Por dónde nos quedamos? Más que los sacrificios. Ok, con esto termino ya. 3 minutitos. El libro concluye en su parte final con otro recordatorio. El libro concluye en su parte final con otro recordatorio. Con otro recordatorio acerca del carácter de Dios. Repito, el libro concluye en su parte final con otro recordatorio acerca del carácter de Dios. Acerca del carácter de Dios, que no es precipitado, ni aborrecedor. Y que no se goza, que no es precipitado ni aborrecedor, y que no se goza en juzgar a los hombres.
sino que es misericordioso, coma, sino que es, ¿dónde? Aborrecedor, coma, y que no se goza en juzgar a los hombres. En juzgar a los hombres. Punto y aparte o seguido. Sino que es, punto y coma, sino que es misericordioso, coma, compasivo, coma, amante, y fiel. Esas características vienen en examen. Y nunca se retracta de las promesas. Y nunca se retracta de las promesas. Escríbalo ahí, le cabe, solo eso es todo. Ya. Y nunca se retracta de las promesas. Fin de Miqueas. Vimos Miqueas ya. Fiel y nunca se retracta de las promesas. Me quedé donde dice Miqueas declara o declaró. Declaró. Quiero escribir el poquito más. Declaró. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde voy? No lo encuentro. Declaró el cumplimiento del pacto de Dios. El cumplimiento del pacto de Dios. Okay. Ahí está. Voy a pasar lista en 2 minutitos. A la primera parte. Ezequiel en el libro, página 233. ¿Vamos a hacer dictado, hermano? Sí. Mucha información. Mayores. ¿Página qué? 233 en el libro. ¿No vamos a decirle hoy? Ahorita no. Okay. Listos. Primera parte. Introducción. Bendito sea Dios. Paternidad. De fecha. Ezequiel, que significa, copien. Ezequiel, que significa fortalecido por Dios. Mayores. Fortalecido por Dios. ¿Principiando están? Sí. Vamos a ver el libro de Ezequiel, primera parte. Introducción. Paternidad y fecha. Comenzamos. Atentos. Escuchando y después escribiendo. Dice Ezequiel, que significa fortalecido por Dios, página 233 o 232 por ahí. ¿Ezequiel qué? Que significa fortalecido por Dios. Eso significa Ezequiel. Nació alrededor del año 622 antes de Cristo. Nació alrededor del año
622 antes de Cristo. Pero, Bueno, tira, ¿esa por fecha favor. es la que nació Ezequiel o la que se escribió el libro? Alrededor nació Nació la fecha. alrededor del año 622 antes de Cristo en Judá. Fue llevado a Babilonia Perdón, hermano Ángel, alrededor del año que dijo. alrededor del año 622 antes de Cristo. Hermano pastor, si quiere la niña se la lleva. Génesis. Vamos. Fue llevado a Babilonia. Fue llevado a Babilonia. Vamos a ver. Tenemos 15 minutos atrasados. Alrededor de sus 25 años de edad. Fue llevado a Babilonia alrededor de sus 25 años de edad. En la segunda deportación. Punto y seguido. Igual que Jeremías fue sacerdote. Igual que Jeremías fue sacerdote. Y fue llamado para ser profeta. Igual que Jeremías fue sacerdote y fue llamado para ser profeta. Punto y aparte. Estamos en la paternidad, recuerden. Fue llevado cautivo a Babilonia fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C. Es muy importante que ustedes recuerden cuándo fue llevado cautivo a Babilonia. En el año 597 a.C. Repito, fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C. Esto fue Gracias. Amén, hermana. amén, hermana, Dios me la bendiga. Esto fue 47 o 97. 597. Esto fue alrededor del 5.º año de cautiverio. Esto fue alrededor del 5.º año de cautiverio. Llevaban 5 años ellos en cautiverio en Babilonia. Sus últimas profecías fueron dadas alrededor del año 570. Sus últimas profecías fueron dadas alrededor del año 570 antes de Cristo. Mire, es muy importante tomar nota en las fechas estas, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, que fue en el año 597, y cuando él entregó sus últimas profecías, en el año 570 antes de Cristo. Esos son datos muy importantes que debemos considerarlos. Muy bien, eso es en cuanto a paternidad y fecha. Seguimos con el propósito de este libro. ¿No vino el hermano Mauricio hoy? No. ¿Quién más no vino? La hermana Marta. Seguimos. Por estar cautivo en Babilonia,
por estar cautivo en Babilonia, cuando inició su ministerio profético, es evidente que los judíos cautivos fueron quienes escucharon sus mensajes. Es evidente que los judíos cautivos fueron quienes escucharon sus mensajes. Explico eso en gráfica, sí. Los judíos cautivos Fueron quienes escucharon sus mensajes. Judá y Babilonia. Ezequiel fue llevado cautivo con muchas personas más, ¿verdad? Por supuesto, a Babilonia. En este terreno aquí, Ezequiel predicó. Entonces, en este lugar era evidente que los que se fueron con él, los judíos que fueron en cautiverio con él, fueron quienes escucharon sus mensajes proféticos. Por lo tanto, fue su mensaje en tierra ajena o tierra gentil, pero también lo escuchó parte de su pueblo, ¿verdad? Sí, porque el mensaje fue para los cautivos. Ajá, para los cautivos, correcto, pero en tierra ajena. Ajena, exacto. Muy bien. ¿A dónde nos quedamos? Pues los judíos fueron quienes escucharon su mensaje. Su mensaje, correcto. Sus mensajes eran acerca del juicio. Sus mensajes eran, acerca del juicio inminente. Y definitivo. ¿Eran acerca del juicio? Inminente y definitivo por parte de los babilonios. Este libro también menciona días de gloria y esperanza. Días de gloria y esperanza. Para el futuro, coma. También sus mensajes fueron a los judíos que residían todavía en Judá. También sus mensajes fueron a los judíos que residían todavía en Judá. Que residían, que estaban viviendo allá todavía. Que residían. Con ese sí. Que residían todavía en Judá. O sea, les explico. Él estaba aquí. Pero parte de sus mensajes los dio acá y también parte de sus mensajes fueron enviados a este pueblo que estaba aquí, al pueblo que estaba aquí, al que quedó. Cuando dice fueron enviados, se refiere a que mandó a alguien Cuando o le escribió. fueron enviados, ¿cómo?
el mensaje. Porque cuando él se fue a Babilonia, se llevó consigo unos cautivos. Sí. Y usted dice que él envió mensajes también a Judá. No dije que había enviado. Fueron enviados. Dice, también sus mensajes fueron para los judíos. O sea, parte de sus mensajes, parte de su vida, predicó allá en Babilonia a los judíos y a los babilonios, pero también parte de su vida también predicó allá de regreso cuando regresaron. Cuando ya salieron del Correcto. cautiverio. Sí. ¿verdad? A eso se refiere. No que haya mandado mensajeros o escritos, ¿verdad? Allá de nuevo, no. Sino que cuando regresó. Los mismos mensajes que predicó a los Ajá. cautivos, le predicó también a los La que continuación también. Ajá. No, porque allá predicó el juicio. a los cautivos. Ajá, los cautivos, el juicio que vendría. Pero también posiblemente cuando regresó parte de sus mensajes proféticos, porque algunos se cumplieron allá en Babilonia. Algunos mensajes proféticos se cumplieron allá. Entonces, cuando regresó, continuó él con sus mensajes proféticos, pero para los que quedaron ahí, porque a ellos les correspondía otro mensaje o otro castigo. Aunque se hayan quedado allá, no que se salvaron. Sí, ahí a ellos les correspondía otro castigo. Castigo a aquellos y también a ellos. Fueron 3 castigos que le cayeron. Ah, sí. Hambre, pestilencia y espada. Sí. Pero también si ustedes se hubieran ido. Diga. Pero cuando usted dice castigo, ¿se refiere a los de Babilonia o a los judíos estos? La palabra cautivo quiere decir los que estaban en Babilonia. Eran judíos, pero los tenían en... Los mandaron. No fue que se fueron por su propio gusto. No, que va. Los mandaron. Incluso en ellos, me imagino que pequeñito iba. Y fueron a Ezequiel. traerse cautivos de allá, porque Claro. el ejército de Babilonia fue allá. El ejército de Babilonia invadía y se los llevaba. Los esclavizaron. Los llevaba cautivos, los maltrataban y hacían tantas cosas con ellos. Pero eso es parte del castigo, El castigo. ¿verdad? Por su pecado, por su idolatría y por muchas más. Muy bien, ¿dónde nos quedamos? Residían en Judá. Residían en Judá, todavía los que residían en Judá. Y que continuaban en su incredulidad, mire. Por ese pecado, y continuaban, dice, en su incredulidad. Y que continuaban con su incredulidad. Ahí terminamos con su propósito. Ay, el pueblo de Israel, Dios mío. Como nosotros. Cuántas cosas, ¿verdad? No se parecen a nosotros. Bueno, antes yo tengo que hacerle una pregunta. Ajá. Pero no. ¿Ah, no ahorita? No. Muy bien. Continuaban. Continuaban en su incredulidad. Vamos con la división del libro. El libro se divide en... División del libro. El libro se divide en 2 puntos. Número 1, introducción. Ahí se menciona la comisión de Ezequiel. ¿Cuál es el primer punto? Introducción. Introducción. Ahí se menciona la comisión de Ezequiel. Y abarca del capítulo 1 al 3. Introducción. Número 1, introducción. Ahí se menciona la comisión de Ezequiel. Y abarca del capítulo 1 al capítulo 3. Menciona La comisión de Ezequiel. ¿Dónde andaba? Número 2. Capítulo 1. Del capítulo 1 al capítulo 3. Número 2. Profecías de juicio sobre Judá. ¿Este es el 2? Sí, profecías de juicio sobre Judá. Ya aquí vienen preguntas de examen. Profecías de juicio sobre Judá. Abarca
los capítulos del 4 al 24. Eso es todo. Capítulos del 4 al 24, así lo pueden poner, ¿ve? A la par de lo que escriben. No, Profecía. de juicio sobre Judá. Número 3, ¿se quedó dónde? Yo no. Número 3. Profecías de juicio sobre los gentiles. Profecías de juicio sobre los gentiles. Del capítulo 25 al capítulo 32. Este es el número 3. Capítulo 25 al 32. Número 4. Profecías de restauración para Israel. Número 4. Profecías de restauración para Israel. Capítulo 33 al 39. Tiene restauración. Para Israel. Repito, número 4. Profecías de restauración para Israel. Capítulos 33 al 39. Y número 5 y última subdivisión del libro es profecías de restablecimiento para Israel. Profecías de restablecimiento para Israel. Capítulo 40 al 48. Así está dividido el libro. De restablecimiento para Israel. Ahí fue cuando se restableció nuevamente. Muy bien. Al 48. Sí. Ahí termina el. Ujú. No, ahí no termina el. ¿Cuántos capítulos? Seguro. Algunos datos importantes. Datos importantes. Jeremías. Datos importantes del libro. Aquí en estos datos importantes, como siempre, ya nosotros los vemos, pero me interesa que lo tengan porque aquí vienen muchas preguntas de examen. Como la palabra clave es juicio y restauración. Juicio y restauración futuro. Esa es la palabra clave. Juicio y restauración futuros. El libro tiene un capítulo clave y es el capítulo número 36. Donde menciona esto, la restauración. Ahí menciona restauración después del juicio. El capítulo clave es el capítulo 36, donde menciona la restauración después del juicio. Personajes claves son judíos en Judá y Babilonia. Personajes claves, judíos en Judá y Babilonia.
Número 5. Número 4 es su significado, pero el significado ya lo tienen. ¿Qué significa Ezequiel? Fortalecido por Dios. Fortalecido por Dios. Si quieren, anótenlo ahí también en los datos importantes. Significado, pregunta de examen. Tienen que estudiar mucho los significados de cada profeta, de los que les toca examen. Significado significa Ezequiel, fortalecido por Dios. Es el número 4. Fortalecido por Dios. Y número 5, otro dato importante es su geografía. ¿Dónde él predicó? En lugares donde él predicó. Judá y Babilonia. Judá y Babilonia. Ok, seguimos. Consideraciones. Especiales. Consideraciones especiales de Ezequiel. Ezequiel vivió en Babilonia. Pero los capítulos del 1 al 24, fueron dados los capítulos del 1 al 24 del libro, ¿verdad? Fueron dados antes de la conquista, y destrucción de Jerusalén. Antes de la conquista. Pero los capítulos Del 1 al 24 fueron dados antes de la conquista y destrucción de Jerusalén. Destrucción de Jerusalén. Y hablan de pecado. Es una pregunta muy importante. ¿De qué hablan los primeros 24 capítulos de Ezequiel? Hablan de pecado, incredulidad, y hablan de pecado e incredulidad. Y son sentencias muy duras. Punto. Luego de la caída de Jerusalén, los mensajes cambian. Luego de la caída de Jerusalén, los mensajes cambian. De manera acusada a profecías. ¿De manera qué? De manera acusada, o sea, de acusación, o
sea, los primeros mensajes eran de acusación, ¿verdad? Que venía un juicio y todo lo demás. Entonces, luego de la caída de Jerusalén, dice, los mensajes cambian de manera acusada a profecías de esperanza y consuelo. O sea, se le da un gran cambio a profecías de esperanza y consuelo. A ver, hermano Freddy. Cuando vemos ese gran cambio que hay entre los primeros capítulos, y pongan atención todos, entre los primeros capítulos que habla de advertencias y que viene un juicio y de acusación, y vemos después de que cae la ciudad de Jerusalén, ya es caída, cambia el mensaje de esperanza. Dice, las profecías son de esperanza, los mensajes son de esperanza y consuelo. Entonces, referente a esas palabras, a ese cambio que hay, ¿qué usted me puede decir en cuanto a Dios? Restauración. Hermano Rosalío. Misericordia. Misericordia. Hermano Orlando. Bondad. Hermano de Nilsson. Amor. Hermano Dimas. Eso iba a ser yo, amor también. Diga otra. Esperanza, nos da esperanza. Hermana Marisa. Fidelidad. Hermano Ronaldo. Hay una palabra que se usa. Piénsela. Hermano Enrique. Compasión. Compasión. Hermana Yesenia. Compasión se puede. Hermano Oscar. Misericordia. Hermana Vilma. Amor. Hermano César. El amor, compasión, misericordia. ¿Qué más? ¿Ya se acordó de la palabra? No lo estoy buscando. Hermana Olguita. La dieron todo, hermano. Hay más, muchas. No es la... Benignidad. Porque aquí en el libro de Isaías, en el resumen, usa esta palabra que dice longanimidad. Longanimidad podría ser también. Por la longanimidad de Dios. Encierra. Y todos los que me han dicho son sinónimos de longanimidad. Sí, más o menos. ¿Alguien más? Hermano César. ¿Se recordó de algo más? Hermana Irma. Un mensaje de esperanza. Hermano Guillermo. Un futuro. Por ahí va. Preservar. Algo más. Hermano, Esperanza. sigo con usted. Repito la pregunta. Si los primeros capítulos es de mensajes de acusación, mensajes de advertencia, De juicio. mensajes de juicio, profético, por cierto, ¿verdad? Entonces, sucedió y cayó la ciudad de Jerusalén, destruida. Pero luego, después de la caída de la gran ciudad de Jerusalén, los mensajes cambian. Hay un cambio en cuanto a los mensajes. Restauración. Y los mensajes, dice, vienen ahora siendo de consuelo y de esperanza. Oigan, no me opinen antes de que yo termine. Oigan, la pregunta. ¿Qué podemos pensar en cuanto a Dios? Que Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué más, Oscar? Un futuro glorioso. Mana Vilma, Un futuro prometedor para tu pueblo. Ronaldo, otra vez. Disciplina. Hermano Enrique. Dios ha cambiado Dios es de... un Dios real y Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Es un un Dios mensaje bueno y de amoroso. esperanza y consuelo ya viene siendo para nosotros. Propósito. Una Mensaje bendición futuro. que se acercaba a través del Mesías. Ajá, y ya me están llevando, ¿ves? Consideración. Ahí va. Pero también oigo una musiquita por ahí. De amor.
Una musiquita de amor. Una musiquita de amor. O me habla de los mensajes. No, la musiquita que me está diciendo que es de O amor. la musiquita de amor. Muy bien, caigamos entonces de lo que estamos hablando. La promesa, la gran promesa poder y de la majestad de Dios. Mesías. La fidelidad que tuvo. Y más adelante lo vamos a ver. Denos una pista. O, El pacto también. o posiblemente en la segunda, tercera parte. Nahum, pero no aquí. Entonces, voy con esto. Y a esto es lo que todo lo que me dijeron es cierto. Todo lo que me dijeron y me contestaron está bien. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, porque es un Dios de bondad. Por un pacto, porque es fiel. Por el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Jesucristo. En aquel entonces, ¿qué pacto era el que predominaba? ¿Pero qué pacto? Abrahámicos, el pacto abrahámico. Muy bien. Entonces, cuando vemos ese cambio de mensajes que hay, ¿usted cree que Ezequiel cambió sus mensajes porque él quiso? No, porque Dios lo permitió. Porque Dios se los daba. Él hablaba lo que Dios le daba. Muy bien. Ahora, a raíz de los mensajes, entonces, viene porque alguien me mencionó una palabra, porque hay propósito. Hay propósitos para el pueblo, con visión futura. Con visión futura. En la palabra clave están las que iban: juicio, restauración y futuro. Ajá, correcto. Y vemos en todo esto que hay un Dios benevolente, misericordioso, no como lo pensaban antes, que era un Dios colérico, un Dios enojón, rabioso, agresivo, que mataba por matar. Entonces vemos que él demuestra que no es como se imaginaban la gente, ¿verdad? O como pensaban, porque incluso en el medio de los profetas mucha gente mencionaba eso. Mucha gente de los mismos judíos mencionaba, y el Dios que existe es un Dios entonces colérico, enojón, agresivo, matón, etcétera, etcétera. Pero no se preguntaban por qué. Entonces el cambio es eso, demostrando que Dios es un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y también que le interesaba a su pueblo, ¿verdad? Adelante se habla en el libro de Ezequiel, ¿verdad? El por qué. Ajá, los correcto. ídolos que metieron en el templo. Sí, correcto. La idolatría predominaba también, aún con Ezequiel. Muy bien, sigamos. ¿Dónde nos quedamos? Esperanza y consuelo. Esperanza y consuelo. Ahí terminan las consideraciones especiales. Pero cuando sí menciona mensajes de esperanza y consuelo, habla a un tiempo futuro. Que para el pueblo judío y también para nosotros. Abarcamos nosotros también. Muy bien, entramos al resumen de Ezequiel. Me gusta ponerlos a trabajar. Pero lo hace muy rápido, hermano Ángel, que yo lo hago primero. Yo lo hace muy rápido. ¿Dicto muy rápido? Sí. Bueno. Para mí sí. Voy a bajarle. Eso sí, por favor. Resumen de Ezequiel. Entramos al resumen. Ya vamos a terminar. Dice, la primera parte del libro registra el llamamiento del profeta. Registra el llamamiento del profeta. Registra el llamamiento del profeta y su encomienda. Y su encomienda.
El profeta escribe parte de los mensajes de Ezequiel fueron visiones. Entonces, el profeta escribe su visión de la gloria el poder y la majestad de Dios. Mire, entonces dice, repito, el profeta escribe su visión de la gloria, el poder y la majestad de Dios. Hermano Guillermo, descríbame gloria. La gloria es todo lo afuera, todo lo bonito, todo lo esplendoroso que Él ofrece, todo lo inexplicable a veces para la mente humana. Y hay el futuro, que eso Peculiar solamente para quién. Peculiar solamente para quién. para los que se someten y son fieles a Él. Sí, pero o que se la merece solamente quién. ¿La merecemos nosotros gloria? Bueno, Cuando usted merece a su esposa gloria. en un sentido de exaltación, solo Dios se merece toda gloria. Ajá. Pero en un sentido de lo que es en verdad el cristianismo, todos vamos a merecer esa gloria si nos portamos bien delante de Él. El lugar que Él tiene preparado para nosotros. Ahí usted dijo dos cosas muy importantes. Dos glorias. Pero usted cree que son dos. No, yo creo que es la misma que él. Él va a compartir. ¿Son dos glorias? Bueno, esto es lo que yo opino, ¿no? Cuando se trata de exaltación es algo que solo Dios se lo merece, pero ahora bien, si la gloria de Jehová está en usted, usted como que va... Y cuando vayamos al cielo, vamos a ser partícipes de la gloria de quién. De Dios. De Dios, pero vamos a ser parte. Es la misma gloria. Es correcto. Entonces no hay gloria. Ajá. Pero en cuanto a exaltación, vamos a ponernos en cuanto a exaltación. Solamente Que le Dios. robamos la gloria de otros a Dios. Ajá. Él no comparte. Él no comparte su gloria, ¿verdad? Nadie En un después. momento tú eres nadie. Correcto. Ahora todavía nosotros no podemos ser partícipes de su gloria. Pero llegará el momento, ¿usted cree que vamos a ser partícipes de su gloria? Claro que sí. ¿Ah? Sí, claro. ¿Qué decía hermana Irma? Pero en ese, como en un sentido así figurado, la gloria es el poder que Él tiene. Ese es un tipo de gloria, el poder que Él tiene sobre todo. Y la otra es la gloria como viene siendo como el lugar donde Él vive. Posición. La gloria por usted es la mano que Donde vive es el cielo. No, porque cuando se refiere a nosotros, dice que nosotros somos su gloria y somos su perfección. Entonces, si en realidad Él mora en nosotros, nosotros miramos la gloria de Dios en cada uno de nosotros, Ajá. como hijos de Dios. Miramos la gloria de Dios, pero cuando decimos que miramos la gloria de Dios, y esto es doctrina, y tal vez no me correspondería a mí estarlo acá. Es la perfección de Dios. Es correcto. Es la perfección de Dios. La gloria es el poder de su majestad, porque Ajá. solo para Él. Ahora bien, vayamos al mensaje de Ezequiel. El mensaje de Ezequiel es describiendo la gloria de Dios. Gloria de Dios. ¿Entendemos entonces la diferencia? Sí. ¿Verdad? Su mensaje es la descripción de la gloria de Dios.
que puede ser su Poder. autoridad, su poder, que es única y absoluta solo de Él. ¿Verdad? Y cuando miramos las cosas que el hombre no puede hacer, ahí miramos la Ahí gloria vemos de Él. su poder. Por ejemplo, el mar, los ríos, Ajá. el aire, el sol, Ajá. que son cosas que el hombre no puede hacer. Ajá. Entonces, ahí podemos detenernos y ver la gloria de Dios, porque esa es la gloria de Ajá, diga. Y en el capítulo 1 y 2 de Ezequiel describe la gloria de él en los serafines. Ajá. Ajá. La visión. Y entonces, por eso dijimos que el libro de Ezequiel, parte de sus mensajes escritos, sus profecías escritos, es descripción de visiones. Visiones que tuvo acerca de la gloria de Dios. El poder. Descríbame el poder, hermana Yesenia. Ay. Vamos a ver, vamos a poner a que le ayude la hermana Olga. El poder. Poder, está fácil. Solo métanse un poquito. Es un poder absoluto, Ajá, que todo lo puede, ajá, sí. o sea que no hay nada imposible para él. Ajá, ¿qué más? Tiene la autoridad. Esa es la clave de su poder, autoridad exclusiva solamente de Él, para todo, porque Él hizo, creó e hizo y tiene autoridad sobre todo y sobre todos nosotros, ¿verdad? Exclusivo de Él. Ahí se encierra todo en esa frase. Muy bien. Hermano, una pregunta. Diga. Cuando Moisés baja, cuando él baja y que su rostro está resplandeciente, ¿qué es lo que lo hace resplandecer? ¿La gloria de Jehová o que él tenía la presencia de Dios? No sé lo que no entiendo, cuando su rostro está resplandeciente. Cuando su rostro está resplandeciente, que está en el monte Oreb. En el monte Oreb fue La gloria de Dios. la gloria de Dios en él. Sí, porque está glorificado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser partícipe de la gloria de él y que la... Eso es lo que entonces por ahí... Usted lo que no entiende, oiga la pregunta del hermano, está muy interesante. Amén, gloria a Dios. El hermano pregunta acerca de que cuando Moisés fue, su rostro fue resplandeciente, que cuando él fue llamado fue. Cuando bajó del monte Oreb. Ajá, y su rostro fue resplandeciente, se miraba resplandeciente. Me imagino yo ver su cuerpo, alrededor de su cuerpo, un resplandor inexplicable, incomprensible. Y su rostro era como la gloria de Dios, parece que menciona la Biblia. Resplandeciente. Fue lleno de la gloria de Dios. Ajá. Ajá. La pregunta es, y oigamos, y metámonos ahí, no importa el tiempo, metámonos ahí. Y dice que él pregunta, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? Si lo que él tenía era la gloria de Dios o ¿qué es eso o qué es compartir la gloria de Dios? ¿Qué significa ser partícipe de la gloria de Dios y qué es tener la gloria de usted? Porque como él dice que era que tenía la gloria de él, ¿no? Cuando él baja de... Yo no me recuerdo si es que tenía o qué era, porque como él baja con su rostro resplandeciente, ¿no? Y entonces acabamos de decir que nosotros no podemos ser partícipes de la gloria de Dios hasta que estemos en él arriba. Ajá. Entonces, ¿qué era eso entonces lo que él... Ajá. En un momento... Vamos a ver. En mi mente viene un ejemplo, o sea, es como un resplandor cuando el sol está a lo mejor de alumbrar y tú coges un espejo y alumbras para cierto lugar. El sol, podemos decir Cristo, Moisés el espejo, y eso refleja la luz del sol. El espejo refleja la luz y pega un focazo así. Cuando Moisés salía con ese resplandor. Él reflejaba el poder de Dios, lo que él había obtenido de Dios. Entonces, y ahora, hoy en día nosotros, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo de Moisés y nosotros hoy? Bueno, yo iba a decir algo. Cuando una persona de verdad está en los caminos del Señor, de verdad,
usted lo ve y ves, aunque usted no sepa que esa persona es cristiana, pero usted ve algo en su rostro que es incomparable, incomparable a la de las demás personas que no lo son. Entonces, allí yo pienso que allí se ve la gloria de Dios, porque le dicen, esa persona se ve como que, esa persona no es que se ve, es cristiano, dicen. Sus hechos reflejan la gloria. No, aunque usted no lo conozca, usted lo ve, solo lo ve. Entonces, esos son, ¿cómo le podemos llamar a eso? Reflejos de la gloria de Dios en nosotros. Porque nosotros todavía no somos partícipes de la gloria de Dios. no. ¿Va entendiendo? Ajá. Y cuando estamos en adoración, en la alabanza, si usted ve los rostros de todos los hermanos, ese es el reflejo de la gloria de Dios. Pero eso se lo atribuimos ¿a quién? Eso es. Hoy el Espíritu Santo es el encargado. En aquel tiempo, cuando Moisés no estaba el Espíritu Santo, por decirlo así, de una forma evidente, como lo sentimos nosotros hoy, y nos transformamos también. Hay transformación en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Cuando hay manifestación del Espíritu Santo en nosotros, se hace sentir su gloria en nosotros, ¿verdad? Similar a lo que vio o sintió Moisés, que posiblemente él no veía su resplandor, lo veían los demás. Es como cuando hay una bendición, ven en usted la gloria de Dios. Hay resplandor, fulgor. Hay danza. Ajá, porque hay una manifestación. Hoy tenemos al Espíritu Santo, que es evidente. Diga. Yo he tenido varias experiencias. Cuando hay X personas, tú sabes, enfrente en el púlpito, hay una silueta así blanca alrededor de la persona. Eso es que el Espíritu no se experimenta Santo no lo experimenta en todas personas, pero en X personas sí, se ve una silueta así alrededor blanca. Ajá, correcto. Resplandor. Ajá, correcto. Entonces, ¿estamos claros con eso? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien, ¿verdad? Seguimos. Me iba a parar aquí, pero para breve, la majestad. La majestad. Es el único raíz. Hermano Enrique, descríbame majestad. ¿Qué es majestad? Que él es, ¿cómo decirlo? O sea, lo encierra en una sola frase. Sublime personaje. Ajá, un personaje sublime también. Pero lo encierra una sola frase. ¿Cuál, hermano Dimas? El Todopoderoso. Lo encierra Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es su majestad. O sea, gobierno sobre gobierno. ¿Ah? Entonces a los reyes les decían su majestad. Ajá, les dicen. Ajá, los reyes. Sí. Pero yo digo el rey. Ajá. Se encierra, su majestad se encierra en que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada más, ahí. Esa es su majestad. A él honor, a él honra, a él gloria, eterno y sempiterno y por todos los eternos. Sí. Muy bien, seguimos escribiendo. Está bonito esto. Cuando Dios lo llamó como profeta, ¿a qué hora vamos a terminar la clase? ya casi. Lo que teníamos, ¿cierto? ¿Ah? Sí. Cuando Dios lo llamó como profeta, le dijo lo siguiente. Perdón. Cualquiera que le vaya un tío. Sí. Se me olvidó pagarlo por la precisión. Cuando Dios lo llamó como profeta, le dijo lo siguiente, 2 puntos. Que era enviado a una nación, terca, dura,
examen esos. Me hablan Mano Guillermo, yo leí en sus ojos algo tan confirmante. Vamos a ver, Dios llamó al profeta y le dijo lo siguiente, que era enviado a una nación terca, dura y rebelde. Ezequiel fue considerado un vigía. O sea, Ezequiel fue considerado un vigía. O sea, obligado a sonar la alarma. Eso quería decir un vigía, vigilante. O sea, obligado, vigía, o sea, obligado a sonar la alarma, como la que están esperando ustedes para que termine la clase. Un vigilante, ¿qué más? Sí. Obligado a sonar la alarma. Vamos a ver solamente la segunda parte, en minutitos. Un párrafo nomás. Dice, porque Ezequiel es grande, es largo, y perdimos 20 minutos. La segunda parte del libro, a sonar la alarma. La segunda parte del libro contiene mensajes de juicio sobre Judá. Contiene mensajes de juicio sobre Judá. Y lo importante de sus mensajes fueron las ayudas visuales empleadas. ¿Qué quiere decir eso, hermano Orlando? Las ayudas visuales empleadas. ¿Ah? Las visiones que tú... Ajá. Lo importante fueron las ayudas visuales empleadas, lo cual trajo interés de escucharlo. Oiga bien, qué interesante fue. Lo cual trajo interés de escucharlo. Aquí terminamos. Ya que habían dejado de escuchar a los profetas de Dios. Mire. Entonces él utilizó un método muy interesante. O sea, más que todo Dios. Habían dejado de escuchar a los profetas de Dios. Aunque el mensaje era el mismo. Ahí nos quedamos. Aunque el mensaje era el mismo. Pero a ellos les llamó la atención todo eso. Muy bien. Aunque el mensaje era el mismo. Hasta ahí nos quedamos. Descansemos unos 5 minutos. Aquí hay algo tan bonito también. Dice así, listos. Platicamos después. Paternidad.
El cuaderno, hermano, mano y pluma. Pluma en mano y cuaderno. Dice, el autor se identifica como Nahum de Elcos. Hay una gran lucha en cuanto a Elcos, de dónde era Elcos. ¿Se identifica? El autor se identifica como Nahum de Elcos. Elcos era el lugar, ¿verdad? El nombre Nahum significa consolador. Elcos, así como se oye, Elcos. El nombre Nahum significa consolador. Su origen de residencia es Galilea. El nombre de Nahum significa consolador. Su origen de residencia era Galilea. Quiero aclarar. Cuando él se menciona de Elcos, ¿alguien tiene Nahum, el libro de Nahum en la Biblia? Ya sí, rapidito, préstamelo. Yo traje mi Biblia, pero no lo busco y me tardo. Les voy a leer el capítulo 1, versículo 1, que dice: Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Lo que yo les decía, de Elcos. Con esa frase que dice allí, de Elcos, un montón de historiadores le han dado la vuelta y han dicho que Elcos era una ciudad de Asiria, un lugar de Asiria, un pueblo de cerca de Jerusalén, y lo han llevado por muchos lugares, o que es otro lugar de no sé de dónde. ¿Y por qué Elcos? Entonces, pero no se tiene a totalidad, a exactitud, por su descripción de Elcos. Pero lo que sí se sabe, que él procedía de Capernaum, de Galilea. Entonces, Elcos era de Capernaum. De Jerusalén, sí. Él procedía de Galilea. Entonces, seguimos. Su fecha. Esto es del libro. Alrededor del año 650 antes de Cristo. ¿Cuánto? Alrededor del año 650 antes de Cristo. 650 antes de Cristo. Seguido. Su mensaje declara juicio sobre Nínive. Su mensaje declara juicio sobre Nínive. ¿Quién otro era el que predicó a Nínive? Jonás. ¿Se recuerda muy bien de Jonás? Sí. Exponemos y... ¿Lo exponen? Sobre Nínive. Y lo ilustra con la destrucción con la destrucción de la ciudad de Tebas. De Tebas. Sí. ¿Cómo lo ilustra? Lo ilustra con la ciudad de Tebas. Y la destrucción de Nínive fue en el año... Y la destrucción de Nínive fue en el año 661 antes de Cristo. 661, sí. Antes de Cristo. Propósito de Nahum. 600.
661 antes de Cristo. 661. Propósito de Nahum. Nahum. Es nombre bien bonito. Nahum fue llamado. Sí. Nahum fue llamado a predicar un mensaje. Nahum fue llamado a predicar un mensaje de juicio sobre una nación, que ya había recibido revelación, Un mensaje. de juicio, sobre una nación que ya había recibido revelación del verdadero Dios. Que ya había recibido revelación del verdadero Dios. Cuyos destinatarios eran, se me van a encender, yo veo que se me van a encender, ya veo que me sale humo todo. Por parte de Dios. Por parte de Dios, sí. Cuyos destinatarios eran los asirios. Cuyos destinatarios eran los asirios. ¿Cuál es la capital de Asiria? Nínive. No, Nínive, sí. Nínive era la capital de Asiria. Y Nínive era el centro de todo lo que se movía en el país de Asiria. No solo en la ciudad, en el país, como quería en Nueva York, la economía mundial que se maneja. Así, más o menos. Ya Jonás ya había ido a predicar. Ya Jonás ya había ido. Sí. Después de, sí, ya tenían conocimiento. Y se había arrepentido. A muchos. 100 años después ya que fue que... Sí. Seguimos. No se me distraiga. Vamos. No me distraigan. Ya en algún tiempo. ¿Ya? En asirios, sí, eran los asirios. Ya en algún tiempo, o sea, en un tiempo atrás, habían oído acerca de Dios. Por medio de Jonás. Ya en algún tiempo habían oído acerca de Dios por medio de Jonás. Pero aún así seguían pecando. Ese es el propósito. Vamos a ver cómo está dividido. El libro se divide en 2 puntos. El libro se divide en 2 puntos. El Dios de juicio. Número 1, el Dios de juicio. El Dios de juicio. Encierra el capítulo 1. Número 2. La ejecución del juicio. La ejecución del juicio. Número 2. La ejecución del juicio. Encierra el capítulo 2.
Número 3. La vindicación del juicio. La bin. Bin con B pequeña, V dental, V. La vindicación del juicio. Capítulo 3. Esa es la subdivisión del libro de Nahum. Los datos importantes no se los voy a dictar, no se los voy a decir porque usted los puede ver en el libro. Vamos al resumen, ¿no? Consideraciones. Consideraciones, para que caigamos al resumen. Si algo que les voy a pedir un favor es que lean esto. Porque una cosa es que escriban a como ustedes lo escriban tan bonito o feo, pero otra cosa es que ustedes lean y tengan ese conocimiento tanto en su mente como para cuando les toque enseñar. Les toca enseñar. Pronto miraremos maestros, pero parte de lo que ustedes aprenden, parte más de lo que ustedes leen e investigan, les sirve. ¿Verdad? No es preciso llenar tantos libros, también aquí hay que tenerlo. ¿Verdad? O tanto cuaderno. Pero hay que darle una leidita. Es bonito, es importante leer. Sigamos. Consideraciones especiales. Oh, ya le avisé. Consideraciones especiales. Ya Jonás había predicado a Nínive hacía más de un siglo. Ya Jonás había predicado a Nínive hacía más de un siglo. ¿Cuánto es un siglo, hermana Carmen? Una década. No. 100 años. 100 años. Ya Jonás había predicado hacía más de un siglo. Pero desde entonces, Nínive había aplastado a Israel. Pero desde entonces Nínive había aplastado a Israel. Por gusto Jonás sentía algo en contra de ellos. Por eso no quería que... Sí. Era ya una ciudad madura a Israel. Desde entonces. Era ya una ciudad madura. ¿Entienden a qué se refiere madura? Madura por su pecado. Es que yo con ustedes sacan unas cosas. A mí, en esta clase, ¿qué es lo que no me ha pasado? Mano, oye, estando nosotros, Mano, esa es la palabra correcta, había aplastado. Sí, había aplastado, o sea, lo había triturado por mucho tiempo y lo había sometido por mucho tiempo, lo había aplastado. ¿Está bien? Era ya una ciudad madura por su pecado. Estos alumnos y que me salen a mí, nunca como hoy. 5 años había enseñado a mucha gente, pero este grupo me ha salido candela pura. Aquí aprende todo. Sí. Muy bien, sigamos. Era ya una ciudad madura por su pecado. ¿Era? Y con mucho conocimiento de Dios. Mire, ellos sabían mucho de Dios. Eso se refiere a la madura, correcto. Sabía la verdad. Había avanzado en pecado, pero conocían la verdad. Oh, entonces sabía lo que estaba. Correcto, sí. Asiria, quien había
Asiria, quien había destruido a Israel, Asiria, quien había destruido a Israel y había hecho males a Judá, repito, Asiria, que había destruido a Israel y había hecho males a Judá, coma. Con razón el rey puso a todos a ayunar, ¿va? Ah, El conocimiento. claro. Oh, no, Ellos pero esto fue- sabían. ¿Ven que ahora vamos cayendo? Pero eso fue antes. Sí, pero desde entonces, No, o sea, esto fue después. esto fue 100 años después. Por eso, cuando llegó a Jonás, no sabían. No sabían, correcto. Pero sabían que eran judíos. Incluso- Ah, pero habían, eso sí. habían Eso sí. escuchado. Claro que escuchaban. Pero Ajá, muy aquí, bien. aquí otra cosa. Ya Dios había dicho, después de Judá, ya Dios había dicho que maldeciría las naciones que maldijesen a Israel. En cierta ocasión se lo dijo Dios a Moisés. Estas son de las promesas que le había dado en Deuteronomio. Correcto. Ah, En Éxodo, Abraham, creo, también, Deuteronomio. Abraham, sí. Ajá, a Abraham. Que maldiciría las naciones que maldijesen a Israel. Y esta profecía era, o sea, este mensaje era una ilustración. Y esta profecía, o sea, la profecía de Nahum, ¿verdad? Era una ilustración válida declarada. Ilustración válida declarada. O sea, un mensaje real y verdadero. Resumen. Válida y declarada. Vamos al resumen. Dice así. El tema de esta profecía va a llegar el momento en que sus clases van a ser prácticas, no van a escribir mucho. Práctica. No me asusto. Práctica. Llegará el pecado. Coma. También menciona que Dios no se precipitó, que Dios no se precipita, para juzgar. También menciona que Dios no se precipita. Que Dios no se precipita para juzgar. Diciendo la frase tardo para la ira. Preguntas de examen esas dos frases, no se les... Tardo para la ira. Ya Jonás había predicado, lo vuelvo y lo repite. Ya Jonás había predicado. Y lo que cometían, o sea, su pecado, sus faltas, lo hacían con conocimiento. Ahora merecían
el juicio.